Un mundo de hielo en los confines de América continental. Durante 8 meses al año, el frío, la oscuridad y el viento se apoderan de la tierra. Nada se mueve excepto el silencio. Nada parece vivir en este mundo blanco y helado, hasta que a mediados de abril, tras el equinoccio de primavera, el sol empieza a ganar tímidamente la batalla. Las condiciones climáticas convierten a Alaska en una prueba de supervivencia. La vida dormita durante el invierno, latente pero invisible bajo el yugo de un frío polar. Pero al llegar el calor, el desierto blanco se transforma y Alaska se convierte en un santuario para la vida salvaje. Los rigores del clima empujan a la naturaleza desbordante de Alaska a moverse cíclicamente en busca de los recursos que ofrecen los meses de calor. El movimiento de cada especie animal mueve al resto de las especies en un mecanismo complejo y ajustado de supervivencia. Un engranaje maravilloso, pero terriblemente frágil, que se mantiene paradójicamente gracias a los rigores del clima. Porque Alaska flota literalmente sobre grandes yacimientos petrolíferos. Y solo el frío ha frenado hasta ahora la explotación intensiva de este delicado mundo de los nómadas del norte. Durante el invierno boreal, la mayor parte de Alaska es un territorio vedado. Solo el frío y los espíritus de la naturaleza viven en esta noche perpetua. Pero al llegar la segunda mitad del ciclo anual, las horas de luz despiertan de nuevo la vida y comienzan las migraciones estacionales que mueven a todos los animales de Alaska. En la taiga, donde los árboles hacen que la capa de nieve sea más fina, facilitando la comida a los herbívoros, algunos refugiados del invierno recobran entonces su actividad. Para los caribúes, las nieves primaverales son el aviso de que pueden volver lentamente hacia las tundras del norte. Los bosques de la taiga les han protegido durante el invierno. Pero ahora, el alargamiento de los días activa ciertas hormonas de las hembras gestantes que toman la iniciativa para volver hacia sus campamentos de verano en la tundra. Allí encontrarán más comida y horizontes despejados en los que les resultará más fácil proteger a las crías que se desarrollan ya en su interior. Poco a poco el clima se calienta. La nieve cede el relevo a las lluvias y las tormentas se suceden. Ahora hay luz y la nieve se ha ido, de modo que las hierbas crecen rápidamente para aprovechar el poco tiempo que estas latitudes les conceden para desarrollar todo su ciclo anual. Y aquí, en cuanto brota algo comestible, aparece alguien que se lo come. Los osos grizzly han pasado largos meses de ayuno durante su sueño invernal y se despiertan hambrientos con sus reservas de grasa mermadas. Desde sus oseras bajan a los valles donde pastan durante días, aprovechando las nutritivas hierbas que les engordan rápidamente. Es un periodo de grandes cambios donde el paisaje y sus habitantes se transforman cada día.
El aumento de temperatura y las lluvias llenan el aire de humedad. Sobre los millares de lagos que salpican Alaska, surgen bancos de nieblas que flotan sobre el agua, y con ellos aparecen otros seres que convertirán la tundra y la taiga en un infierno: los mosquitos. Con la llegada del verano, millones de mosquitos eclosionan, alimentando a infinidad de aves, peces e invertebrados. Pero para la mayoría de los mamíferos, lejos de ser una fuente de alimento, suponen una terrible tortura. Para los caribúes, que ya han llegado a sus cuarteles de verano, los mosquitos representan tal martirio que emprenden nuevas migraciones locales hacia la costa, donde la brisa marina aleja a los insectos, o hacia zonas más altas en las montañas, donde el frío se convierte en un aliado. Cada especie influye en el comportamiento de las demás, y cada pequeño cambio climatológico desencadena grandes movimientos entre los animales de la región boreal. El calentamiento de unos pocos grados en las tierras del extremo norte marca la transformación entera del paisaje. La nieve y el hielo van perdiendo poco a poco la batalla, liberando grandes masas de hielos móviles en los fiordos. Pero los cambios climáticos afectan a las especies más allá de la masa continental. Según se calienta el clima, el hielo del casquete polar retrocede. El mar se va liberando progresivamente del hielo que lo cubría, y el retroceso de la masa helada marca la frontera de otros grandes migradores de este mundo boreal, pero del mundo boreal oceánico. En el archipiélago de las Morsas, en el mar de Bering, los meses de verano congregan gran número de estos animales en sus accidentadas costas. Aunque la mayoría de las poblaciones de morsas migran en primavera al límite norte, que les permite la banquisa de hielos árticos, aquí, en el área de la bahía de Bristol, cerca de 20.000 machos adultos permanecen hasta el otoño, alimentándose en las ricas aguas de la bahía. Mientras las hembras y sus crías recién nacidas nadan hacia el norte buscando el límite de los hielos, los machos permanecen aquí en una atípica congregación de solteros. En otoño, las hembras volverán hacia el sur y se reunirán con ellos en la isla de San Lorenzo, donde todos juntos pasarán el invierno. Pero ahora, en la época cálida, es el tiempo de las vacaciones sin obligaciones ni compromisos de pareja. Una época de abundancia y, cómo no, de largas siestas al sol. Durante la mayor parte del día, la ocupación de los machos será esta: dormir y descansar al sol de forma desordenada. A pesar de su aspecto tosco, son animales muy gregarios, y aun siendo todos del mismo sexo, como en esta isla, soportarán estoicamente pisotones, aplastamientos e incluso algún que otro pinchazo. Tal vez no podría ser de otra forma entre animales tan formidables. Entre las morsas, los machos son mucho mayores que las hembras. Los más grandes superan los 4,5 metros de longitud y los 2.000 kilogramos de peso, de forma que, aun en sus pinchazos de aviso, deben ser prudentes y medir sus fuerzas.
Para las morsas, el mar de Bering es una gigantesca despensa. Sus cuerpos están diseñados para buscar presas en el fondo de estas gélidas aguas. Con sus vibrisas localizan las almejas del bentos y sus extremidades convertidas en aletas les permiten ser ágiles buceadores. Pero el mayor logro adaptativo, el factor que les permite colonizar las aguas boreales, es precisamente su gigantesco volumen. Una capa de grasa fabulosa aísla a las morsas del frío exterior. La pérdida de calor interno es un factor vital en latitudes tan extremas, así que las morsas no se han conformado con rodearse de un aislante, sino que han perfeccionado el sistema hasta el extremo. Cuando salen a comer, las morsas pasan largas horas sumergidas en un mar a 0 grados centígrados. Durante las inmersiones, su superficie corporal es el lugar por el que más calor pierden. De modo que según aumenta el frío, las morsas van cerrando los capilares sanguíneos de su periferia corporal, guardando celosamente el calor de su sangre en el interior de sus cuerpos. Como consecuencia, los animales que han pasado un tiempo prolongado buceando salen a la superficie pálidos y sonrosados, con el riego sanguíneo periférico restringido al máximo. La grasa que les aísla les hace torpes y pesados en tierra. Pero es en el mar donde pasan la mayor parte de sus vidas, y allí, a pesar de su masa y su peso, las morsas tienen una agilidad sorprendente. Aquí el frío es el factor limitante que impone adaptaciones a la vida animal. Pero el frío es también una fuerza vital que enriquece las aguas oceánicas, haciéndolas ricas en nutrientes y plancton, de modo que cuando el clima se modera un poco en el periodo estival, aparecen nuevos comensales buscando la riqueza que esconde el océano. Las ballenas jorobadas realizan cada primavera un largo viaje desde California y las islas Hawái. Allí traen al mundo a sus crías al abrigo de latitudes más cálidas. Pero cuando el frío disminuye, regresan a las aguas más ricas de Alaska, siguiendo a su vez a los bancos de pequeños peces que componen su dieta. Las aguas son ricas en plancton, el plancton atrae a los peces y los peces atraen a grandes y pequeños predadores. Todos son miembros de una compleja y delicada estructura de relaciones, un mecanismo cuyo motor se basa en el frío. Las ballenas jorobadas se alimentan principalmente de krill y pequeños peces de los que ingieren cerca de 1 tonelada diaria. Para pescar, levantan cortinas de burbujas que obligan a sus presas a ascender a superficie, por lo que gaviotas y cormoranes suelen congregarse allí donde están pescando los cetáceos. Grandes bancos de anchoas y sardinas asustadas se mueven desordenadamente en superficie, de forma que para las gaviotas solo es cuestión de dejarse caer sobre ellas desde el aire o hacer un pequeño picado si están flotando en el agua. La congregación de peces tampoco pasa desapercibida a los leones marinos. Desde finales de primavera, los leones marinos entran en celo
y se forman ruidosos grupos donde un macho dominante protege y corteja su harén. A pesar de la abundancia, la mayoría no pescará hasta la noche, dedicando las horas de luz al juego social y los quehaceres amorosos. La explosión de comida disponible y el calentamiento progresivo de los días trae hasta estas costas a distintas especies de gaviotas desde todos los rincones de Norteamérica. Las costas acantiladas, a cuyos pies descansan las morsas, se llenan de graznidos y vuelos de las parejas nidificantes. La abundancia favorece las puestas porque hay más alimento con el que criar a los pollos. Gaviotas, araos y cormoranes utilizan los cortados para poner en lugar seguro sus nidos. Pero ningún pollo está seguro cuando los cuervos andan cerca. Más inteligentes y fuertes que las gaviotas, los cuervos también aprovechan esta época de abundancia. Son el siguiente eslabón de la cadena. Ellos también tienen pollos en esta época y, como las gaviotas, buscan alimento. Pero en su caso el alimento son los huevos y pollos que recolectan en los cortados. Toda la colonia de aves marinas avisa ruidosamente cuando uno de estos piratas oscuros se acerca en busca de presas. Para los cuervos es una tarea insultantemente fácil. Solo hay que aproximarse al nido, despejarlo de adultos y llevarse al pequeño que se esconde debajo. Solo cuando la hembra aún no ha puesto los huevos, los cuervos fallan el golpe. Cuando las madres ofrecen especial resistencia, los cuervos utilizan su arma más temible, la inteligencia. Desde una posición elevada, atrapan con la pata el ala de la gaviota y le picotean el extremo rompiéndole las plumas. Después la expulsan sin contemplaciones y en el tiempo que la gaviota tarda en recuperar el nido con su ala maltrecha, el ladrón se lleva el pollo. A pesar de lo trágico de sus cacerías, el papel de los cuervos es importante dentro del equilibrio total del sistema. Las gaviotas adultas apenas tienen enemigos y el control de sus poblaciones recae, entre otros, en estas magníficas aves negras. El verano se va asentando en las tierras del norte. Como cada año, entre los meses de junio y agosto, grandes bandos de gaviotas esperan impacientes en los fiordos y la desembocadura de los ríos. También los osos grizzly abandonan los pastos y se congregan junto al agua. Saben que no tardará en llegar la mayor fuente de comida de toda la estación cálida. Pero hasta entonces, solo cabe armarse de paciencia y esperar. Para los zorros, esperar está fuera de sus posibilidades. No cuentan con las reservas que a los osos les ha dado el pasto reciente y se conforman haciendo rondas en busca de alimento, mientras también ellos esperan el momento señalado. Los osos apenas le prestan atención. La energía que gastarían corriendo tras él
sería mayor que la que conseguirían en el improbable caso de que lo atraparan. Así que siguen con sus interminables y perezosas siestas. Para un pequeño zorro, los osos son seres gigantescos. Uno de estos grizzlies del Parque Nacional Katmai puede llegar a pesar cerca de 1000 kilos y a medir casi 4 metros, por lo que hay que tener mucho cuidado cuando se está cerca de uno de ellos. El zorro sabe que de vez en cuando se pueden encontrar restos de bivalvos y cangrejos desenterrados por los plantígrados, y como el hambre no entiende de miedos, el pequeño merodeador no deja un centímetro de orilla sin escrutar. Para la gran mayoría de los animales de Alaska, el momento más importante del año está a punto de llegar. Es una migración extraordinaria que mueve la mayoría de las migraciones locales de este vasto territorio del norte. Un periplo de miles de kilómetros que anualmente llega del mar. Los meses de verano marcan la llegada de las 5 especies de salmones de Alaska. Millones de peces vuelven a los ríos donde nacieron, trayendo tras ellos a sus predadores naturales. Las orcas siguen a los peces a través de los fiordos, aprovechándose de todos aquellos animales que se acercan, como ellas, en busca de los salmones. Son los mayores depredadores del mar y ni siquiera las enormes ballenas están a salvo de sus ataques. En ocasiones, las ballenas acosadas por las orcas se internan en aguas poco profundas y quedan varadas. Esta ballena gris no pudo retroceder a tiempo y acabó sus días en una solitaria playa de Katmai. Pero su sacrificio no fue inútil. Para este grizzly, la ballena es una despensa fabulosa. Durante semanas tendrá alimento asegurado, así que se apodera del territorio y no permite que ningún otro oso se acerque a su botín. Aún para un animal tan formidable como un grizzly, la piel de la ballena es demasiado resistente y debe conformarse con los tejidos blandos de la cabeza y las aletas hasta que la descomposición del animal permita acceder a la carne del interior. Para el resto de los osos, el olor de la ballena es una constante tortura. Pueden soñar con su carne descompuesta, pero el macho dominante no les deja probar bocado. El egoísmo del oso tiene su lógica. El clima de Alaska obliga a aprovechar al máximo la energía de los pocos meses de calor si se quiere sobrevivir durante el largo invierno. Para el dueño de la ballena, esta es un doble regalo. Obtendrá toda la energía que necesita y no gastará prácticamente nada en conseguirla. A pesar de su vigilancia, el cadáver de la ballena servirá también para alimentar a águilas calvas, zorros y glotones que se acercarán al cetáceo cuando el oso se retire a descansar. En un par de meses, solo los huesos blanqueados quedarán como testigos del trágico varamiento.
En el interior continental, el verano tarda más en llegar. El calor aparece tímidamente y las lluvias de últimos de primavera acaban de limpiar la nieve de valles y montes. Con agua en estado líquido y luz solar, el paisaje cambia por completo, llenándose de millares de flores silvestres. La vegetación se convierte en el soporte de la vida. Por debajo de la superficie de la tundra, el ecosistema del extremo norte, el suelo permanece helado todo el año. El hielo impide crecer a los árboles grandes, pero esta vegetación raquítica tiene un vigor extraordinario y es capaz de soportar la base de toda la cadena trófica. Milagrosamente, las llanuras se llenan de vida. Las ardillas terrestres, que han dormido el largo invierno boreal, salen de sus madrigueras buscando incesantemente el alimento que les proporcione reservas para la siguiente estación fría. Pero comer la energía de las plantas y convertirla en carne sabrosa y nutritiva es un riesgo importante en un territorio al que no llegan los salmones. Sin el aporte alimenticio de los ríos y costas, los osos del interior deben buscar las proteínas cazando o comiendo los restos de los animales muertos durante el invierno. Las osas han parido en sus oseras en los oscuros meses de enero a marzo y ahora deben recuperar grasas y energías para producir una leche muy nutritiva. Por ese motivo tienen una dieta que abarca prácticamente todo lo comestible, desde grandes presas hasta bayas, huevos, hierbas y raíces. Los pequeños osednos deben crecer y fortalecerse antes de que vuelva el frío. Y aquí en la tundra esto es una tarea que a la madre le cuesta el doble que a sus parientes de la costa. En consecuencia, los osos del interior miden y pesan la mitad que sus hermanos de Kodiak y Katmai. En el verano, la mayor parte de la nieve y el hielo del interior se derriten. Las aguas bajan por los grandes valles glaciares, regando el suelo. En el extremo norte, donde las temperaturas medias diarias son bajo cero durante 8 meses al año, la tundra no pierde su capa helada subterránea, el llamado permafrost. Pero hacia el sur, la tundra va dejando paso poco a poco a los bosques boreales. Las píceas, alerces, pinos y abetos se multiplican y el bosque se va compactando en su descenso hacia el sur. De la austeridad de la tundra se llega a los feraces bosques de coníferas que se extienden hasta la costa y en cuyo interior descienden los ríos por los que subirán toneladas de energía en forma de salmones. Durante el verano, las 5 especies de salmón del Pacífico llegan a Alaska para remontar los ríos en que nacieron. Después de vivir de 1 a 7 años en el mar, según la especie,
los salmones pasan un periodo de adaptación fisiológica en la desembocadura de los ríos que les permite pasar de un entorno salado a la vida en agua dulce. Y ya en las desembocaduras, los hambrientos habitantes del continente les están esperando. En cuanto se detecta la llegada de algún salmón, los osos se congregan junto a las orillas por decenas. Durante el resto del año son animales solitarios y desconfiados, pero en fechas tan señaladas, todos acuden a la llamada del río. También las gaviotas, que ya disfrutan de la abundancia del mar y las costas, llegan a las orillas preparadas para el festín anual. Pronto habrá salmones por todas partes y los osos se los servirán en bandeja. Los primeros grupos de salmones entran tímidamente, provocando más carreras que capturas. Pero es la señal esperada. La mayor migración del techo norteamericano acaba de llegar, y con ella la energía que necesitarán la mayor parte de los mamíferos terrestres para superar el siguiente invierno. El impulso vital que mueve a los salmones a dejar la seguridad del mar es el de la supervivencia de su propia especie. Su impronta genética les trae de vuelta al lugar en el que nacieron, donde se aparearán y traerán al mundo nuevas generaciones de salmones. Esa es su meta, el sentido de su larguísimo viaje, del que ninguno regresará con vida. Y aún así, por conseguirla, están dispuestos a correr toda suerte de peligros en su ascenso río arriba. Cuando el grueso de los salmones llega a los ríos, la actividad en sus orillas se desborda. Al principio, cuando aún guardan la energía de su periodo en el mar, los peces son esquivos y difíciles de pescar. Pero las penalidades de su ascenso y el acoso al que se les somete les van debilitando, y poco a poco van apareciendo en superficie los esperados trofeos. Alaska tiene entre 35.000 y 45.000 osos pardos, a los que allí llaman grizzlies. De ellos, los que viven en zonas salmoneras cuentan con una inestimable fuente de proteínas extra durante 3 meses al año, lo que les hace doblar su peso y tamaño. Cuantos más salmones tienen a su alcance, mayores son. Y aquí, en las costas de Katmai y la isla de Kodiak, es donde los osos cuentan con más peces y más días de pesca de toda Alaska. Las primeras capturas se devoran enteras. Los osos, hambrientos tras el invierno, o a lo sumo engordados tras días de comer hierbas, se lanzan ávidos sobre esta sabrosa fuente de proteínas. Pero con el tiempo las primeras ansias se serenan y los pescadores se van volviendo más selectivos. Después de unos cuantos peces devorados y cuando por todas partes se ven salmones, los osos se vuelven gourmets y solo comen las partes de los peces que más les gustan: la piel, la cabeza y las huevas que transportan las hembras en su interior.
Este es el momento que aprovechan las gaviotas. Hay restos de salmones por todas partes y durante días las aves se dan un festín sin tener que realizar el mínimo esfuerzo. Cuando los osos se reúnen junto al río, abandonan su soledad habitual para rodearse de sus congéneres. Esto trae consigo inevitables encuentros que acaban con frecuencia en peleas. Para evitar que la orilla se convierta en una batalla campal, se establece una jerarquía en función del tamaño y la agresividad de cada individuo, ocupando el más fuerte el mejor puesto del río. Además, la abundancia de comida ayuda a reducir la agresividad. Hay tantos salmones que a veces solo los pescan por diversión, soltándolos de inmediato, pero mortalmente heridos. A pesar del gran número de bajas, la población de salmones apenas lo nota. Son millones los que se reparten los ríos de Alaska y en su camino hacia el desove, los osos no son más que un pequeño inconveniente en una carrera llena de obstáculos. Algunos solo se internarán un poco tierra adentro, pero otros, como los que nacieron en los tramos altos del río Yukón, tendrán que remontar 3.000 kilómetros de peligros y aguas bravas hasta su lugar de destino. Cuando por fin acceden a su área de cría, los salmones están exhaustos. El esfuerzo ha sido agotador y lo han hecho sin probar bocado, porque las gónadas inflamadas les comprimen el estómago, impidiéndoles comer. Llegan sin fuerzas ni grasas de reserva, con la energía suficiente para desovar y morir. Los cuerpos cubren las orillas por millares. De nuevo las gaviotas se aprovechan de la muerte. Ya no necesitan la ayuda de los osos y hay tantos salmones que también ellas eligen los bocados más sabrosos, las huevas y los ojos blandos de los peces. Los osos negros también se apuntan al festín, y como las gaviotas y los grizzlies, eligen cuidadosamente sus bocados. Solo atrapan a las hembras cargadas de huevos, a las que presionan el vientre con sus patas para que expulsen el delicioso caviar. Luego, una vez lamidas las energéticas y nutritivas huevas, las dejan abandonadas y se van en busca de nuevas presas en el atestado curso del río. Para los que han reservado suficientes energías y han conseguido librarse de los osos, llega el momento de cumplir el objetivo que les ha movido desde tan lejos, el sentido final de todas sus vidas viajeras. En un lecho pedregoso, oxigenado por la corriente cristalina, las hembras de salmón eligen el lugar de sus puestas, escoltadas por los machos. Los hongos ya se han apoderado de sus cuerpos como mensajeros de una muerte inevitable. Pero al fin han llegado al lugar donde dejarán descendencia. Durante todo el proceso,
los machos más fuertes compiten por permanecer al lado de la hembra dispuesta a desovar. Cada pretendiente intenta alejar a los demás para ser él el que fecunde con su esperma la puesta. En el lugar elegido, las hembras construyen el nido con rápidos movimientos de sus colas. Allí pondrán los huevos y tras la fecundación de los machos, los taparán para protegerlos de otras hembras. Y después, simplemente, mueren. En las orillas se apiñan miles de cadáveres, señal inequívoca del inminente destino de los salmones viajeros. Pero bajo el agua, millones de huevos son fecundados por los machos antes de morir. Es el último eslabón del ciclo, la regeneración de la población salmonera. Ahora la simiente de la vida palpita en el lecho de los ríos, asegurando la supervivencia de todo el ciclo natural en las frías tierras de Alaska. Pocos lugares son tan ricos, pero pocos también tan frágiles, tan sensibles a alteraciones externas como Alaska. Y es aquí donde surge el temor, la espada de Damocles de este paraíso, porque Alaska está asentada sobre enormes depósitos de petróleo. El frío que restringe y da la vida a su naturaleza frenó la explotación petrolífera de Alaska. Pero las nuevas tecnologías y el incremento de la demanda están haciendo posible la extracción del crudo de la tundra. Hoy, un gigantesco oleoducto cruza Alaska desde la bahía de Prudhoe, en el océano glacial ártico, hasta el puerto de Valdez, en el océano Pacífico, transportando una media de 215 millones de litros al día. Este es solo el principio de la gran amenaza, porque nuevas prospecciones se plantean en lugares como el Refugio Nacional de la Vida Salvaje del Ártico, una de las mayores reservas de la vida boreal del mundo. Y George Walker Bush aseguró en su campaña electoral que va a permitir la explotación de todas ellas, a pesar de que la historia ya ha demostrado el peligro de jugar con petróleo en paraísos tan frágiles. Cuando el 4 de marzo de 1989 el Exxon Valdez vertió 36.000 toneladas de crudo en los fiordos de Alaska, aún se sabía poco de la riqueza y fragilidad del ecosistema. El vertido no fue excesivamente grande, apenas el 14º en el ranking mundial, pero al producirse aquí, se convirtió en el de efectos más desastrosos de la historia. La marea contaminó 2.100 kilómetros de costa, matando 5.000 nutrias marinas, 250.000 aves costeras, ballenas, focas, salmones. El petróleo cubrió el mar y parte acabó en el fondo, matando en el proceso al plancton, las algas y los invertebrados marinos, de forma que hoy, 11 años más tarde, la naturaleza de Alaska aún no se ha recuperado. Fueron 36.000 toneladas de crudo con las que se enfrentaron 11.000 personas durante 2 años, gastando más de $2 billones. Y no fueron capaces de evitar que aún hoy siga deteriorado el ecosistema. ¿Qué podría pasar con las explotaciones en las tierras vírgenes del Refugio Nacional de la Vida Salvaje del Ártico, donde se prometen extracciones de billones de barriles en los próximos años? Parte de los $2.000 millones de multa que la Exxon tuvo que pagar se destinaron a crear un centro donde se estudiaran las repercusiones y las medidas a tomar para evitar y corregir posibles derrames de crudo. Y el Centro de la Vida Marina de Alaska, situado en Seward, es el resultado.
Inaugurado en mayo de 1998, el Centro de Vida Marina de Alaska tiene 3 directrices principales: la investigación de los ecosistemas, la prevención de vertidos y sus correcciones, y sobre todo, la educación y concienciación de lo frágil y valioso que es este apartado rincón del mundo. Las instalaciones no solo permiten disfrutar observando los animales más significativos de las costas de Alaska, sino que buscan la interacción directa con algunos de ellos. Un equipo de voluntarios atiende y explica al visitante el delicado funcionamiento del ecosistema. Enseñar a conocer y valorar los animales y su medio es la clave para concienciar a la gente de que el progreso debe tener también sus limitaciones. Y en una región considerada como la reserva energética de los Estados Unidos, puede que sea la única clave que asegure el futuro de la extraordinaria naturaleza de Alaska. Los estudios realizados por los investigadores del Centro de Vida Marina están haciendo comprender la complejidad del sistema que mueve la vida en Alaska. Cada animal tiene su papel y su existencia afecta directamente a todos los demás miembros, incluyendo al hombre. Pero por desgracia, algunos de los organismos más importantes pasan desapercibidos, ocultos bajo las aguas del mar o en las inhóspitas soledades de la tundra. Nuevos datos han surgido del análisis de la tragedia del Exxon Valdez. El petróleo es un difícil adversario, ya sea en mitad del océano helado o en latitudes donde el clima impide el acceso durante la mitad del año. El 75% de los vertidos al mar acaba condensándose y cae sobre el fondo marino o queda impregnando las costas, llevándose consigo la increíble biodiversidad que esconden las aguas ricas y heladas del Pacífico Norte. El crudo vertido impide la fotosíntesis al flotar sobre el mar como una capa opaca. Sin fotosíntesis, el fitoplancton y las plantas marinas mueren, dejando sin alimento a infinidad de invertebrados y peces que migran a otras aguas o igualmente desaparecen. Con el tiempo, el crudo condensado cae al fondo y, como un sudario negro, quita la vida a cuanto queda debajo. El fondo se convierte en un campo yermo donde otros invertebrados buscarán inútilmente su alimento y, envenenados o por hambre, morirán también. Y la muerte se va extendiendo sin que se note en superficie, arrastrando con ella a todos los miembros de un ecosistema que, por las particularidades del clima, hace a cada especie imprescindible para las demás. La vida en Alaska es el legado de un mar rico y una tierra dominada por el frío. Todas sus especies viven al límite en constante movimiento, en busca de los recursos que les permitan sobrevivir, encajando sus ciclos biológicos con los de sus especies cercanas, alternándose en sus papeles de predadores y presas. Y esto hace de Alaska uno de los paraísos más extraordinarios, pero más frágiles de la Tierra. ¿Qué sucederá si el vertido de petróleo se produce en la fragilidad de la tundra en los meses inaccesibles del invierno? ¿Quién sustentará la vida si se envenenan el cauce de los salmones, el agua de los arenques o los pastos de millones de caribúes? Nuestro mundo es un insaciable devorador de energía. Pero habría que comprender que existen barreras que se deben respetar.
porque a pesar de las fronteras políticas, nadie debería creerse propietario de un patrimonio que no solo pertenece a la humanidad, sino a todas las especies que, como nosotros, comparten esta extraordinaria experiencia, que aun sin entenderla, llamamos vida.